No, que otra vez con ellos. Oye. ¿Qué película estás viendo? ¿Qué película estás viendo? Estoy. La disciplina marcará tu destino de Ryan Holiday. Al final, 17 años después, algo lo sacó, algo más serio que un lanzamiento descontrolado. Para una persona acostumbrada durante tanto tiempo a tener el control, debió de ser desconcertante que su cuerpo dejara de responder como siempre. Poco a poco, pero de forma evidente, su swing dejó de ser tan rápido. Le costaba ponerse el guante, se caía al meterse en los pantalones, caminaba restrecho sus pies, pero su fuerza de voluntad le permitió mantenerse entero hasta el punto de que pocos sospecharon que algo iba mal. Durante un tiempo se engañó incluso a sí mismo. Un ejemplo del calendario de Herring: en agosto de 1938, los Yankees jugaron 36 partidos en 35 días. 10 partidos fueron dobles y en una ocasión hubo 5 días consecutivos con partidos dobles. Viajó a 5 ciudades y recorrió miles de kilómetros en tren. Bateó .329 con 9 home runs y 38 carreras impulsadas. Que un deportista consiga algo así sin faltar un partido y sin perder una entrada a los 35 años es impresionante. Pero Lou Gehrig lo consiguió mientras las primeras etapas de la ELA devastaban su cuerpo, ralentizaban su capacidad motora, debilitaban sus músculos y le provocaban calambres en manos y pies. Pasaría casi una temporada más antes de que el cuerpo de Gehrig se rindiera. La racha había cobrado vida y siguió avanzando. Con grandes esfuerzos consiguió hacer high sand runs, aunque con algún error de vez en cuando. Pero un hombre que conoce su cuerpo, incluso cuando presiona más allá de sus limitaciones, tiene que saber cuándo parar. Joe le dijo al entrenador de los Yankees un día de mayo de 1939, siempre he dicho que cuando sintiera que ya no podía ayudar al equipo, yo mismo saldría de la alineación. Me temo que ha llegado el momento. Cuando quieras dejarlo, Lou, le preguntó McCarthy. ¿Dejarlo? Aquella horrible palabra le quema. El entrenador, que creía que estaba hablando de un futuro cercano, esperaba que pasara algo más de tiempo juntos. Pero el cuerpo de Lou ya estaba muy lejos. Ahora, le contestó Gehrig sin dudar, saca a Babe Dahlgren, que había cambiado. Tras una semana de juego irregular, Gehrig había atrapado una pelota rasa y había conseguido un buen out. Era una jugada que había hecho miles de veces, pero sus compañeros de equipo le celebraron como si fuera una hazaña a la altura de uno de los home runs con los que había ganado la Serie Mundial. Lo supo al instante, estaba haciendo un lastre, estaba mintiéndose. Churchill recomendó a los jóvenes de Harrow School: nunca os rindáis, nunca os rindáis, nunca, 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 nunca. En nada, grande o pequeño, digno o mezquizo, nunca cedáis a la fuerza, nunca os dobleguéis ante el poder del enemigo, por abrumador que parezca. Durante toda su vida, Gehrig había resistido. La pobreza no la había detenido. No tenía lesiones ni grandes posibilidades de triunfar en deportes profesionales. Había superado la tentación y se había negado a ceder a la complacencia, incluso al cansancio. Y ahora estaba en una de las dos excepciones que expuso Churchill. Nunca cedáis salvo ante las convicciones del honor y buen juicio. En ese momento, al final del camino, lo único que Gehrig podía hacer era salir con el mismo aplomo y autocontrol con el que había llegado y jugado. La racha que había empezado en los vertiginosos días de los locos años 20 se había mantenido durante la Gran Depresión y había alcanzado su punto máximo con la Serie Mundial de 1938. Terminó tan poco favorable como empezó. Un nuevo jugador recibía su lanzamiento en la primera base. Fue toda una sorpresa para Dahlgren. Su sustituto iba a ponerse unos zapatos que le quedaban muy grandes. Buena suerte, fue lo único que pudo decir Gehrig. Cuando se comunicó la alineación inicial por los altavoces a unas 12,000 personas en Detroit, el locutor también se quedó atónito. Por primera vez en 2.130 partidos, no iba a decir el nombre de Gehrig. Aún así, el locutor no lo pudo evitar y dijo: ¿Qué os parece un aplauso para Lou Gehrig, que ha jugado 2.130 partidos seguidos y hoy se quedará en el banquillo? A la multitud, entre la que se
estaba un amigo de Herring que estaba en la ciudad por negocios, el inigualable Wally Pipp, al que Herring había sustituido hacía 14 años. Le costaba entender lo que aquello significaba y que de repente estalló en un largo aplauso. Herring saludó y se retiró al banquillo. Sus compañeros observaron en silencio como el caballo de hierro se derrumba y lloraba. Tienes que dar lo mejor de ti mientras puedas. La vida es corta, nunca sabes cuándo te quitarán el partido, cuándo te quitarán el cuerpo. No lo desperdicies. El 4 de julio de 1939 entró por última vez en el estadio de los Yankees con el uniforme. Despojado de los músculos que le habían servido durante mucho tiempo, lo único que quedaba era su coraje y su dominio de sí. Pero, aunque en otro sentido era la vieja batalla de siempre contra su cuerpo, la batalla contra el cansancio, la batalla para presionarse, intentó no hablar, pero la multitud gritaba, queremos a Lowe, esforzándose por contenerse. Las palabras que pronunció demostraron lo que dijo Ali, que cuando dominamos el yo inferior, nos elevamos a un plano superior. Desde hace 2 semanas habéis leído que estoy pasando por una mala racha, comunicó intentando mantener la compostura, pero hoy me considero el hombre más afortunado sobre la faz de la tierra. Al final de la suerte se la acabó, como nos pasa a todos. La muerte llegó al otrora hombre de hierro. A las 10:10 de la mañana, escribió The New York Times en 1941. El libro Récords está lleno de hazañas suyas en el plato, pero no fue lo que escribió en libros de récords o en otros lugares lo que plasma su legado. Su funeral apenas duró 8 minutos. Al ver a sus amigos y compañeros de equipo, el pastor consideró innecesario hacer un elogio florido. No lo necesitamos, dijo el predicador, porque todos los conocéis. No hizo falta un homenaje, su vida y su ejemplo hablaban por sí solos. Como Lowe Herring, todos tenemos que batallar con nuestra forma física, en primer lugar para dominarla y llevarla a su máximo potencial. En segundo lugar, a medida de que envejecemos o enfermamos, para detener su declive, para arrancarle la vida mientras podamos en sentido literal. El cuerpo es una metáfora, es un campo de entrenamiento, un campo de pruebas para la mente y para el alma. ¿Qué estás dispuesto a aguantar? ¿Qué puedes hacer sin él? ¿Qué puedes hacer sin él? ¿A qué te vas a someter? ¿Qué puedes producir con él? Dices que te encanta lo que haces. ¿Dónde está la prueba? ¿Qué tipo de recha lo demuestra? La mayoría no tenemos a millones de fans mirándonos, ni millones de dólares como incentivo. No contamos con un entrenador que controle nuestros avances diarios. No hay un peso ideal en nuestra profesión. En realidad, esto hace que nuestro trabajo y nuestra vida sean más difíciles. ¿Por qué debemos ser nuestro propio entrenador y nuestro propio maestro? Somos responsables de nuestra preparación. Tenemos que controlar lo que ingerimos y elegir nuestros valores bien. Los que de verdad se esfuerzan son más duros consigo mismos de lo que podría ser cualquier persona. Templanza no es una palabra muy sexy y está lejos de ser el concepto más divertido, pero puede conducir a la grandeza. Templanza como una espalda templada, sencillez y humildad, fortaleza y autocontrol en todo, excepto nuestra determinación y dureza. Nos los debemos a nosotros, a nuestros objetivos y al juego para seguir adelante, para seguir presionando, para mantenernos puros, para ser duros, para conquistar nuestro cuerpo antes de que él nos conquiste. Ataca el amanecer. Toni Morrison se despertaba temprano, siempre temprano para escribir. Se movía en silencio entre la oscuridad y se preparaba la primera taza de café. Se sentaba a la mesa en su pequeño apartamento, y mientras se le despejaba la cabeza salía el sol y la luz invadía la habitación. Escribía. Lo hizo durante años, un ritual secular al que recurren no solo los escritores, sino muchas personas ocupadas y motivadas en todos los tiempos. Todos los escritores desarrollan formas de acercarse a ese lugar en que esperan hacer el contacto, reflexionaría tiempo después, donde se convierte en el conducto o donde se introducen en este misterioso proceso. Para mí, la luz es la señal de esa transición. No se trata de estar en la luz, sino de estar ahí antes de que llegue. De alguna manera me activa. Pero claro, era tan práctico como espiritual, porque al principio de su carrera Morrison también era una madre divorciada que trabajaba y se ocupaba de sus 2 hijos pequeños. Tenía un empleo a tiempo completo como editora de Random House. Dedicaba a sus hijos el resto del día y al llegar a la noche estaba agotada, demasiado cansada para pensar.
A primera hora de la mañana, entre el final de la oscuridad y el inicio del alba, antes de que sus hijos dijeran mamá, antes de que la pila de manuscritos del trabajo reclamara su atención, antes de ir a la oficina, antes de las llamadas por teléfono, antes de la factura no reclamaran, antes que fregar los platos podría ser escritora. A esa hora temprana era libre. A esa hora temprana se sentía segura de sí misma, lúcida y llena de energía. A esa hora temprana las obligaciones de la vida existían solo en teoría, no de hecho. Lo único que importaba, lo único que estaba ahí era la historia, la inspiración y el arte. Allí estaba empezando su primera novela en 1965. Recién divorciada a sus 34 años en plena lucha, era una de las pocas mujeres negras en la industria tremendamente blanca y masculina. Pero para ella era él no va más. Ya no era una niña, pero a pesar de sus muchas responsabilidades, todo era bastante simple. Sus hijos necesitaban que ella fuera adulta, también su novela inconclusa. Despierta, sal al mundo, estate presente de todo, da todo lo que tienes, y eso hizo. Incluso después de que en 1970 se publicara Ojos Azules con excelentes críticas, siguieron 10 novelas más, 9 obras de no ficción, 5 libros para niños, 2 obras de teatro y cuentos, y ganó un National Book Award, un premio Nobel y la Medalla Presidencial de la Libertad. Pero a pesar de los aplausos debió de sentirse muy orgullosa de haberlo logrado al tiempo que era una gran madre trabajadora. Despertarse temprano no es divertido, por supuesto. Incluso a las personas que durante toda una vida han cosechado las ventajas de madrugar les cuesta. ¿Crees que no eres una persona madrugadora? Nadie lo es. Pero al menos por la mañana somos libres. Hemingway contaba que madrugaba porque temprano nadie molesta y hace fresco o frío, y te pones a trabajar y entras a calor a medida que escribes. Morrison describió que tenía más seguridad en sí misma por la mañana. Antes de que el día le pasara factura, cuando tenía la mente fresca, como la mayoría de nosotros, no se dio cuenta de que no era muy brillante, ni muy ingeniosa, ni muy creativa tras la puesta del sol. Que puede serlo después de un día de conversaciones banales, frustraciones, errores y agotamiento. No se trata solo de ser inteligente. Los directores generales van temprano al gimnasio por una razón. En ese momento todavía tienen fuerza de voluntad. Leemos y pensamos por la mañana por una razón. Sabemos que es posible que después no tengamos tiempo. Los entrenadores llegan a las instalaciones antes que los demás por una razón. Así pueden adelantarse a la competencia. Levántate y ponte en marcha. Mientras estés fresco, mientras puedas, aprovecha esa hora antes del amanecer. Atrapa esa hora antes del tráfico, atrápala mientras nadie te mira, mientras los demás siguen durmiendo. En las meditaciones de Marco Aurelio, vemos que el hombre más poderoso del mundo intenta convencerse a salir de la cama al amanecer, mientras que su yo inferior pelea con uñas y dientes por quedarse. Para eso nací, la pregunta a su desgana. ¿Para quedarme acurrucada al calor de las mantas? Sí, se está mejor bajo las mantas, pero ¿para eso nacimos? ¿Para sentirnos bien? ¿Vas a gastar el regalo de la vida, el regalo de ese momento presente que no volverás a tener? ¿No ves a las plantas, los pájaros, las hormigas, las arañas y las abejas haciendo sus tareas, poniendo el mundo en orden lo mejor que pueden? Se dice a sí mismo, pero también a nosotros. ¿Y no estás dispuesto a hacer tu trabajo como ser humano? Porque no corres a hacer lo que exige tu naturaleza. Porque aquí estamos casi 2000 años después, pulsando una y otra vez el botón de posponer la alarma. Aquí estamos desperdiciando las horas más productivas del día, rechazando esos momentos antes de las interrupciones, antes de las distracciones, antes de que el resto del mundo se levante y se ponga en marcha también. Dejamos pasar la oportunidad de recolectar nuestro potencial de floración cuando está más fresco, con el rocío de la mañana brillando todavía. Creo que Cristo recomendó levantarse temprano por la mañana, levantarse de su tumba muy temprano. Observó el teólogo Jonathan Edwards en la década de 1720. Por eso las mañanas tranquilas parecen sagradas. Quizá accedemos a las tradiciones de nuestros antepasados, que también se levantan temprano para rezar, cultivar la tierra
ir a buscar agua al río o al pozo y viajar por el desierto antes de que el sol calentara demasiado. Cuando te cueste levantarte, cuando te resulte duro, recuerda de dónde vienes, recuerda la tradición y recuerda lo que está en juego. Piensa como Morrison, que se recordaba a su abuela que había tenido más hijos y una vida aún más dura que ella. Piensa en Morrison, que sin duda no lo tuvo fácil y aún así se levantaba temprano. Piensa en la suerte que tienes, alégrate de estar despierto porque es mejor que la alternativa a la que todos llegamos algún día. Siente la alegría de tener la posibilidad de hacer lo que te encanta. Valora el tiempo, pero sobre todo utilízalo. La vida extenuante es la mejor. El rey Jorge IV era un famoso glotón. Su desayuno consistía en 2 palomas, 3 bistecs, una botella de vino casi entera y una copa de brandy. Con el tiempo engordó tanto que ya no podía dormir acostado porque el peso de su pecho lo habría asfixiado. Le costaba firmar documentos y al final pidió a sus asistentes que le hiciera dulceño para ahorrarse este esfuerzo mínimo. Aún así, se las arregló para engendrar varios hijos ilegítimos y en general descuidó el trabajo de reinar. El rey Jorge parecía creerse al margen de las normas que rigen la salud y la humanidad. Creía que su cuerpo podría soportar y soportaría el abuso ilimitado sin consecuencias. De hecho, cuando años de malos hábitos y letargo le pasaron por fin factura, a las 3:30 de la mañana de un día del verano de 1830, sus últimas palabras fueron: «Dios mío, ¿qué es esto?». Entonces se dio cuenta de lo que era. «Hijo mío», dijo al tiempo que le cogía la mano a un paje, «es la muerte». Fue casi como si le sorprendiera descubrir que era mortal y que debe haber tratado su cuerpo como un cubo de basura durante 4 décadas tenía consecuencias. ¿Alguien se ha bebido o se ha comido alguna vez su camino hacia la felicidad? No. Una tumba temprana, tristeza, arrepentimiento, seguro que sí. Eché un vistazo a la dieta de Beirut cuando jugaba con Lon Henry. Su desayuno consistía en una pinta de whisky con ginger ale, un bistec, 4 huevos, patatas fritas y una taza de café. Para merendar, 4 perritos calientes, cada uno regado con una botella de Coca-Cola. Cenaba temprano y después volvía a cenar, en ambas ocasiones lo mismo. 2 chuletones, 2 cogollos de lechuga, aderezos con queso azul, 2 platos de patatas fritas y 2 tartas de manzana. Y entre las 2 cenas se comía otros 4 perritos calientes y se veía otras 4 botellas de Coca-Cola. Quizá bastante decir de una vez a Ruth, lo llevaron a urgencias por beber demasiado refresco y comer demasiados perritos calientes. Era divertido mientras se engullía, pero el regusto que dejaba era amargo. «Oye, ¿Dulce lo sacó?», le dijo una vez a Babe Gering. «No seas bobo, mantente en forma». Ya ves, ahora sí ya me voy a dormir. Ni se va a secar y ahora ni metiste la ropa ni va a dormir. ¿Y de mis unos pues? No me has comprado un con que no tengo tele. Sí,
te compré unos, no digas mentiras, te compré los otros. Pero fueron del otro semestre. Ay, ¿qué? Pero yo te compré, también le compraba a Josué y Andrés, nada. Pues ellos, porque tienen. Me gustó, me gusta mi significado. Ay, por favor. Una rosita. A tus hermanos no les gustó. Si a mí me hacen feliz, te quedas con él. Feliz, que ya me voy a dormir. Ahora. Dulcete. Te van a ver los gemelos ahí. Le he hecho un llamado a su novia y le digo, mira, tu novia. Ahorita va a venir alguien y no te cabe. Ya no se burlen. Estoy leyendo. Mira, que digan, no, no, pero no me vean. ¿Dónde vas? Ah, Pero, quizá baste decir que una vez a Ruth la llevaron a urgencias por beber demasiados refrescos y comer demasiados perritos calientes. Era divertido mientras se vivió. Ay, chinga, creo que ahí no. no voy a ver allá, así que préstame mi disfraz para contarles conmigo. Porque ya no me da. Era divertido mientras engullía, pero el regusto que dejaba era amargo. Óyelo, le dijo una vez Dave a Gary. No seas bobo, mantente en forma. No te ablandes, cometí muchos errores por el camino. No comía bien y vivía bien. Tuve que pagar por todos esos errores. No quiero que te pase lo mismo. Así que las hazañas de Babe Ruth, como deportista, por inspiradoras que sean, conllevan una matiz de tristeza, que habrían conseguido si hubiera sido más disciplinado. Qué grandeza dejó en el cajón. Porque sí, incluso los grandes podrían haber sido mayores. El placer del exceso siempre es fugaz. Por eso la autodisciplina no es rechazar el placer, sino una forma de aceptarla, cuidar del cuerpo, moderar los deseos, trabajar duro, hacer ejercicio y presionarse no son castigos. Solo es trabajo cuya recompensa es el placer. Comparemos el rey Jorge con otro jefe de Estado, el presidente Theodore Roosevelt. Si alguien tenía una excusa para llevar una vida sedentaria, ese era Teddy. Nunca nació débil y vulnerable. Sus intereses eran académicos, lo único peor que sus ojos miopes eran sus pulmones, que parecían rebelarse ante cualquier situación estresante. No me riñas, le dijo una vez a su padre, o me dará asma. Y muchas noches le daba ataques paralizantes y aterradores que estuvieron a punto de matarlo. Pero gracias al paciente... ¿De dónde sacaste esa playera? Te queda bien chiquita. ¿Eh? Pero gracias al paciente estímulo de su padre, Teddy empezó a hacer ejercicio, primero en un gimnasio que había al final de la calle, después con el material de deporte de la familia y luego en Harvard. De este modo, rehizo no solo su cuerpo, sino también su vida, y hasta cierto punto el mundo. La vida extenuante, la llamaría.
Una vida de acción y de actividad, pero sobre todo de ejercicio. Caminar, remo, boxeo, lucha, senderismo, caza, montar a caballo, fútbol americano. Roosevelt hacía de todo. Casi no había un día en el que no se ejercitase activamente, practicaba deportes o saliera a la naturaleza, incluyendo siendo presidente. Era lo bastante activo como para avergonzar a personas mucho más jóvenes. Cuando estaba en la Casa Blanca, escribió Roosevelt, cada tarde intentaba hacer un par de horas de ejercicio, un par de horas al día siendo presidente. ¿Quién crees que se sentía mejor al despertarse por la mañana? ¿El perezoso rey Jorge, cuya vida giraba alrededor del placer, o el a veces dolorido Theodore Roosevelt, que eligió la vida extenuante, jugar al tenis o nadar en las frías aguas de Rock Creek o del Potomac? Incluso lesionado, por ejemplo, perdió vista en un ojo incidente por un incidente boxeando cuando ya era presidente. Se lo pasaba mejor. ¿Y qué crees que habría pasado, Teddy, de nuestra sedentaria y digital vida? ¿O de nuestras excusas de estar demasiado ocupados o demasiado cansados? Estamos destinados a algo más que existir. Estamos aquí para algo más que descansar y buscar placer. La naturaleza nos ha concedido dones increíbles. Somos un depredador alfa, un un peculiar producto de élite de millones de años de evolución. ¿Cómo elegirías gastar esta recompensa? ¿Dejarás que tus activos se atrofien? No es solo una elección personal, nos afecta a todos. Casi la mitad de los jóvenes estadounidenses no los consideran aptos para entrar en el ejército por razones de salud o condiciones físicas. La intemperancia no es una broma, la gula no es buena. No solo es un problema existencial, sino también de seguridad nacional. Si nuestro objetivo es la grandeza, si queremos ser miembros productivos y valientes de la sociedad, debemos cuidar nuestro cuerpo, no solo en el gimnasio, sino también en la cocina. Una dieta saludable y no abusar de las drogas y la bebida hacen gran parte del trabajo. Eres un coche de carreras de gama alta, echa la gasolina adecuada. Obviamente, el cuerpo del filósofo debe estar preparado para la actividad física, explicó el estoico Luciano Rufo, porque a menudo las virtudes las usan como instrumento necesario para los asuntos de la vida. Utilizamos el entrenamiento común a ambos, cuerpo y alma, cuando nos disciplinamos con el frío, el calor, la sed, el hambre, las raciones escasas, las camas duras, la abstención de los placeres y la paciencia en el sufrimiento, porque mediante estas cosas el cuerpo se fortalece y es capaz de soportar las penalidades, estudiar y estar preparado para cualquier actividad. La vida está llena de todo tipo de dificultades y desafíos. El trabajo no siempre irá bien, pero el ejercicio, eso podemos controlarlo. Es un espacio contenido en el que los únicos posibles obstáculos son la determinación y el compromiso que tengamos. Nadar, levantar pesas, hacer jiu-jitsu, dar largas caminatas, puedes elegir los medios por el método. Pero el método es imprescindible. Debes mantenerte activo, consigue tu victoria diaria, trata con rigor el cuerpo, como nos dice Seneca, para que no desobedezca a la mente. Porque a medida que desarrollas músculo, también desarrollas fuerza de voluntad. Más importante aún, desarrollas esta fuerza de voluntad. Más importante aún, desarrollas esta fuerza de voluntad y este vigor cuando la mayoría de las personas no lo hacen. ¿No crees que en plena huelga del carbón de 1902 hubo momentos en los que Teddy se cansó? ¿No crees que era agotador luchador contra los trusts, sus abogados y sus agentes de prensa? ¿Te imaginas cómo se sintió cuando la bala de ese asesinato le atravesó el pecho momentos antes de un discurso? Sí, quería dejarlo. Sí, sabía que estaba llegando al límite. Sí, sabía que podía hacer menos, que otros líderes se sentían obligados a hacer menos, pero nunca lo habría aceptado.
Siguió adelante, tenía experiencia en no darse por vencido. Sabía que no siempre había que prestar atención a esa vocecita interior, la voz del cansancio y la debilidad. Había entrenado, sabía de lo que era capaz, había hecho su cuerpo y por eso podía hacer que su comportarse como debía. Deja de ser un esclavo. Había desembarcado en Normandía, había derrotado a los nazis y ocupado Alemania. Había publicado sus memorias y había amasado una gran fortuna. En 1949 lo único que le quedaba era conquistarse a sí mismo. Así que tras una vida batallando, una vida llena de batallas de voluntad, Win Eisenhower se dio la orden: deja de fumar. Y así fue la batalla contra un hábito que tenía desde hace 38 años, teniendo en cuenta lo que fue su vida. Puede parecer poco, pero todo adicto sabe que es más difícil conquistar a un demonio interior que a cualquier enemigo externo. Pocas figuras de la vida pública han tenido la fuerza de voluntad de Eisenhower. Escribió el biógrafo Jean Edward Smith. Aunque llevaba toda la vida fumando de 3 a 4 paquetes de cigarrillos al día, dejó de fumar de golpe y nunca volvió a tocar un cigarrillo. La única forma de parar es parar, le diría un asistente, y yo paré, nadie lo obligó. Nadie habría podido, pero vio que su deber era imponerse a sí mismo. Añadiría años a su vida y proteger y dominar su cuerpo le permitió estar al servicio del mundo, primero al frente de la OTAN y después al asumir la presidencia estadounidense en un periodo de grandes tensiones. Pero, ¿qué hay de ti? ¿A qué estás enganchado? ¿De qué no puedes prescindir? En una tarde cualquiera de 1949, en el año de... En una tarde cualquiera de 1949, el año que Eisenhower dejó de fumar, el físico Richard Feynman estaba ocupándose de sus asuntos cuando sintió el impulso de tomarse una copa. No se trató de un deseo intenso, pero fue un desconcertante deseo de alcohol, totalmente distanciado del placer que se obtiene como recompensa por el trabajo duro. Feynman dejó de beber en ese mismo momento. Sintió que nada debería tener ese poder sobre él. Quiso dejarlo antes de llegar a ese punto en el que nos matamos a nosotros mismos, como dice la canción. Never again is what you were the time before. En esta idea de autodominio hay una reacción instintiva contra todo lo que nos domina. Quien puede ser libre cuando ha perdido, como dijo un especialista en adicciones, la libertad de abstenerse. Afirmamos que queremos ser autónomos, pero de forma voluntaria nos entregamos a hábitos que nos dicen: lo único que necesitas es más de mí. Eso indica que seremos infelices, tendremos hambre y nos sentiremos solos, doloridos y débiles sin ellos. ¿No es patético? Muéstrame a un hombre que no sea un esclavo, pidió Seneca, y señaló que incluso los dueños de los esclavos estaban encadenados a la responsabilidad de la institución de la esclavitud. Uno es esclavo del sexo, otro del dinero, otro de la ambición, y todos somos esclavos de la esperanza o el miedo. Dijo que el primer paso era salir de la ignorancia, de la dependencia, sea la que sea. Después tienes que limpiarte de tu amante, de tu adicción al trabajo, de tus ansias de poder o de lo que sea. En la época moderna podemos estar enganchados a los cigarrillos o a los refrescos, a los likes en las redes sociales, a ver noticias por cable. No importa si es socialmente aceptable o no. Lo que importa es si es bueno para ti. El hábito de Eisenhower lo estaba matando, como muchos de los nuestros, de manera lenta, imperceptible. Pero aunque no lo hicieran, aunque fueron inofensivos, porque deberíamos recibir órdenes de nuestro estómago, de nuestra entrepierna o del dispositivo que parece casi conectado físicamente a nosotros, el cuerpo no puede estar al mando, el hábito tampoco.
Debemos ser el jefe. Hasta cierto punto el hábito no es tan importante como lo que estamos dejando que domine. La dependencia, lo que los budistas llaman tana, la sed, el ansia, quizá con el tiempo puedes volver al uso recreativo, sea el que sea, pero para eso antes tendrás que dejar el hábito. No es el sexo, ni los likes, ni la bebida, es la necesidad. Y esta necesidad es la fuente de sufrimiento. Ya sea Amy Winehouse destruida por las drogas o Tiger Woods destrozada por sus amantes, el mundo lamenta a los muchos anfitriones talentosos aniquilados por el parásito que habita en ellos, que necesitan ser alimentados sin cesar, pero nunca se sintió lleno. El costo es no solo personal, sino compartido por todos en sinfonías, nunca escritas, hazañas nunca realizadas, en el bien nunca hecho, en el potencial de un día cualquiera nunca realizado. No olvidemos que la esclavitud era un sistema económico ineficaz e inferior, además de triste y cruel, porque elegirás ser esclavo, en especial de algo que cada vez que te produce menos placer. Aquí tienes una prueba demostrativa. Si se inventaran hoy, ¿empezarías? Si te presentaran el alcohol ahora por primera vez con todos sus determinantes y riesgos conocidos, ¿volverías a beber? Sabiendo cuánto tiempo le dedicas ahora, ¿volverías a descargarte esa aplicación si la lanzaran hoy? Si supieras que con el ascenso y el éxito acabarías divorciado e infeliz, a pesar de tus riquezas decidirías lo que decidiste hace años, pero el hecho de haber empezado no significa que debas continuar. El hecho de que no supieras entonces no cambia el hecho de lo que estés eligiendo en este momento. Todo el mundo tiene mecanismos para sobrellevar las dificultades, algo que nos calma, pero muy pronto en cantidades suficientes acaba embotando nuestra agudez. Esto puede consolarnos, pero no es nuestro amigo. Es lo que el entrenador de Lou Gehrig intentaba decirle cuando lo sorprendió bebiendo antes de los partidos para calmar sus nervios. No te gustará dónde acaba este camino, le dijo, y parece que siempre acababa en el mismo sitio. Cualquiera que sea el mal hábito que parece gobernar tu vida. Cualquiera que sea el mal hábito que parece gobernar tu vida, socialmente aceptable o no, tienes que dejarlo, ya sea de golpe o con ayuda a dejarlo, de igual lo que sea. Todos, por poderosos que sean, tienen algún mal hábito con el que luchan, pero nunca es demasiado tarde para volver atrás y vencerlo. Eisenhower tenía 58 años. Su hábito era casi de mediana edad. No importa, lo que cuenta es lo que hoy hacemos al respecto. Que decidamos dejar de ser esclavos, elijamos la libertad, nos salvamos para salvar y seguir salvando el mundo. Evita lo superfluo. Catón el viejo nunca utilizó una prenda que costara más de unas cuantas monedas. Bebía el mismo vino que sus esclavos con los que solía trabajar en el campo. Compraba la comida en los mercados públicos, rechazaba los costosos adornos de la alta sociedad. Nada es barato si es superfluo, decía. Si no lo necesitaba, no lo compraba. Si a él no le importaba, le daba igual que le importara a los demás. Pero el sentido de esta frugalidad no era la privación, sino la independencia. Catón vivía en una casa humilde inspirado por uno de sus héroes, Manio Curio. En el momento en que este gran conquistador tenía más poder, enviaron a varios hombres a sobornarlo, pero no lo encontraron en la cocina cociendo nabos. En un instante supieron que su misión era inútil. Nunca podría tentar a un hombre satisfecho con tan poco. Cuando deseamos más lo que necesitamos, nos ponemos Cuando deseamos más de lo que necesitamos, nos volvemos vulnerables.
Cuando nos extralimitamos, cuando perseguimos, no somos autosuficientes. Por eso Catón rechazaba obsequios caros, no cobraba por su trabajo político, viajaba con pocos criados y optaba por la simplicidad. Una vez le preguntaron a un rey espartano qué conseguían sus súbditos de los hábitos espartanos. Lo que cosechamos de esta forma de vida es la libertad, contestó. El boxeador Rubin Carter sobrevivió a casi 19 años de encarcelamiento injusto. ¿Cómo? No fue su riqueza lo que le ayudó a salir adelante, sino todo lo contrario. En la cárcel se despojó a conciencia de las comodidades más básicas, las almohadas, la radio, las alfombras, la televisión y la pornografía. ¿Por qué? Para que no pudieran quitarle nada, para que los guardias no tuvieran influencia sobre él. Si somos un poco duros con nosotros mismos, a los demás les costará serlo. Si somos estrictos con nosotros mismos, quitamos al resto el poder que tiene sobre nosotros. Quien vive por debajo de sus posibilidades tiene más libertad que el que no puede. Por eso Miguel Ángel, el artista, no vivió de una forma tan austera como Catón, pero rechazó los regalos que le ofrecían sus ricos mecenas. No quería deber nada a nadie, entendía que la verdadera riqueza era la autonomía. Puede parecer que la vida de Catón o de Miguel Ángel fue difícil, pero en muchos sentidos fue más fácil. Menos que de preocuparse, menos anillos que besar, nada que envidiar, o temer a los envidiosos le quitasen. Recuerda que nadie se divierte menos que quien se ha extralimitado, se ha llenado de deudas y tiene a los acreedores en la puerta, o el que cuenta con un trabajo bien pagado que no puede permitirse perder. Nadie es menos libre que la persona atrapada en la cinta de correr, moviéndose cada vez más deprisa pero sin mirar a ninguna parte. Me moría sin mí. Inserta un artículo de lujo. Decimos en broma, ¿cómo puede alguien vivir así? Preguntamos no tan retóricamente la respuesta. Son más fuertes que tú. Cuanto más es un hombre, menos quiere. Tenía inscrito el editor Maxwell Perkins en la repisa de su chimenea. Cuando eliminas a lo innecesario y lo excesivo, lo que queda eres tú. Lo que queda es lo importante. ¿Cómo saber si algo es superfluo? Una indicación puede ser cuánto te presiona a los demás. Los inseguros no presionan para que seamos como ellos. Otra es en qué medida tu interés está motivado por seguir el ritmo o por miedo a perderte algo. Pregúntate, la humanidad y yo no hemos sobrevivido mucho tiempo sin esto. ¿Qué pasó la última vez que conseguí lo que tanto quería? ¿Cuánto tiempo duró la sensación en comparación con el remordimiento de haberlo comprado? ¿Cómo sabes que en realidad no te hará la vida más fácil? Porque el último no te la hizo. Revisa tu cajón de trastos a la parte de atrás de tu armario en busca de pruebas. Piensa en lo contento que estabas con menos hace solo unos años. Cuánto más bruja eras, por necesidad. ¿Con cuánto menos te las arreglabas cuando recuerdas esos años de juventud en los que tanto luchaste y te esforzaste? ¿Sientes que te faltó algo? ¿Lo recuerdas con amargura? No solíamos recordarlos, eran días difíciles, casi los echábamos de menos. Entonces todo era más sencillo, más limpio, había más claridad. La mayoría de los lujos que nos esperan en el futuro ni siquiera los conocíamos, no suspirábamos por ellos, no sabíamos que podían existir, lo que conseguiría es hacerte menos. Lo que conseguiría es hacerte menos libre y más dependiente. Cuando menos deseas, más rico eres, más libre eres y más poderoso eres, así de simple.